Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Te interesa conocer quién fue el padre de la psicología y un poco de su historia? Quédate hasta el final del video para conocer más acerca del padre de la psicología. Vamos con el video, psicocientíficos. Wundt es reconocido por ser el padre de la psicología experimental. Él brindó autonomía a la psicología de la filosofía y sentó las bases científicas de la psicología. Aquí tienes un poco de su historia. Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en la localidad de Neckarau, en el Principado alemán de Baden. Su familia, tanto de parte materna y paterna, incluía científicos, médicos, entre otros profesionistas. Cuando Wundt tenía entre 8 y 12 años, ingresó a una escuela secundaria local con altos requisitos académicos. Wundt fue muy deficiente en su actividad académica y hasta se le aconsejó que abandonara sus estudios formales. ¿Te imaginas el padre de la psicología no siendo tan brillante en la escuela? Bueno, pues Wundt era deficiente académicamente hablando. Fue transferido al Gymnasium de Heidelberg, donde pudo terminar el bachillerato en 1851. Después de morir su padre en 1845, y sin haber logrado conseguir una beca para la universidad, ya que su trayectoria pues no era precisamente brillante, se matriculó en la Universidad de Turingia como estudiante de premedicina, por mediación de un familiar. Esta era su madre, es decir, entró por palancas el padre de la psicología a la universidad. Después de un año se cambió a la Universidad de Heidelberg, donde se graduó en 1855. Wundt realizó una tesis de medicina donde estudió la sensibilidad del tacto en pacientes histéricas. Estos estudios los realizó en la clínica de la Universidad Ruperto Carolo de Heidelberg. Pon en los comentarios si tú sabías que Wundt era el padre de la psicología o si era alguien más. Yo leo todos los comentarios y seguramente te voy a contestar. Durante su estancia en Heidelberg, trabajó también con el químico orgánico Robert Wilhelm Bunsen. Juntos investigaron los efectos de la ingestión restringida de la sal en la composición de la orina. Los resultados se publicaron en 1853 y con esto Wundt se sintió motivado para seguir una carrera académica y de investigación. En Leipzig se le asignó a Wundt un cuadro en el edificio Konvic para que almacenara ahí su equipo de demostración y los aparatos experimentales. En ese edificio terminó impartiendo sus clases y realizando sus experimentos. Antes de continuar con el video, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal y nos brindes tu like. Vamos comenzando, pero somos una gran familia de psicocientíficos interesados. De esta manera nos apoyas y nos motivas a seguir creando contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. Déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En Leipzig, en la misma ciudad donde Wundt tenía su edificio para almacenar sus aparatos experimentales, nació el primer laboratorio de psicología experimental en el año 1879. Este año se asocia como el año en que nació la psicología desde una perspectiva experimental y no filosófica, esto en la ciudad de Leipzig, que es donde Wundt fundó el primer laboratorio. Contextualizamos en dónde se encontraba Alemania en 1879. En 1879 Alemania se acababa de fundar como un Estado nacional y poseía la red de universidades más prestigiosas del mundo. El apoyo del gobierno imperial y el interés de las empresas productivas a la investigación científica era clave en este momento de Alemania. A las universidades alemanas acudían todos los años miles de extranjeros para formarse en lo más avanzado de la ciencia. Wundt, aparte de ser el verdadero padre de la psicología y no Freud como muchos creen, también fundó la corriente psicológica llamada estructuralismo. Esta corriente define la mente como una composición de elementos y estos elementos forman un pensamiento. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Nos vemos pronto, psicocientíficos.